Para que te vayas para hacer ejercicio. Te vayas para hacer ejercicio. Un muerto y por lo menos 3 personas heridas deja como saldo un enfrentamiento entre policías y un grupo de habitantes del sector conocido como La Mascarilla en la provincia de Imbabura. Un uniformado es investigado por supuestamente disparar contra una persona y tras su deceso la turba incendió el destacamento policial. Todo esto inició con un choque entre 2 vehículos que fueron subidos a la wincha y posteriormente una de esas winchas fue sustraída. El señor Andrés Padilla llega al sector de Mascarilla cuando ya existía la gresca entre la población civil y los señores miembros policiales. Por supuesto, él participa de la gresca. Por supuesto que sí, él participó de la gresca, pero no estaba armado. Él no sustrajo la wincha. Él no comprometió la vida de ningún oficial. El Juncal, comunidad del Valle del Chota, ubicada a 49 kilómetros de Ibarra y cerca de Mascarilla, es un sector donde la mayoría de sus habitantes se dedican a la agricultura y es conocido también por ser la cuna de reconocidos jugadores de fútbol a nivel nacional. Aquí vivía Andrés Padilla Delgado, joven de 26 años, conocido como Ricky, que murió el 23 de agosto de 2018 producto de un impacto de bala de dotación policial en el control integrado de Mascarilla. Su muerte se viralizó en redes sociales. Yo me llamo Jacqueline Delgado, soy la madre de Andrés Padilla. Mi hijo era una persona alegre, que no tenía problema con nadie. El propio nombre de él es Andrés Padilla, pero le digo Ricky, porque pensé ponerle Ricky Martín, como se llamaba otro hijo mío, el mayor. Y me dio un espanto cuando llegó el teléfono y timbró, me dice mi hermana, Jackie, vení. ¿Qué pasa? Le digo, ¿qué pasa? Vení, le han matado a Ricky. No, le digo, tonta, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? No ha de ser así. Para mí era un espanto. Le digo, no ha de ser así. ¿Por qué le van a matar a mi mozo? ¿Por qué le van a matar a mi mozo si es mi hijo? Yo pensé que Ricky era eterno. Le digo, tonta, no digan así. Cuando yo regresando de Tulcán, yo fui a hacer negocio a Tulcán porque se lleva tomate. Y ahí regresando dejé botando toda la carga. Unas gentes de Tulcán me ayudaron a que ellas recibieron la carga para ellas me han quedado entregando. Pero yo regresé, a la regresada no me querían hacer pasar unos policías en Bolívar, me ofendieron, me trataron bien mal. Y a ellos les dije ignorantes, yo soy la mamá. Al llegar a Mascarilla, mi hijo le han llevado a Ibarra, al hospital. Ese día, que eso no se puede olvidar, 23 de agosto de 2018. Esa es una fecha de no poderme olvidar nunca. Dejó una hijita. Ricky era muy amiguero, muy entusiasmado en el fútbol y me indigna que la ley le pone, siendo entusiasmado como era responsable, le pone de delincuente. Cuando yo le conocí comencé a entrenarle de los 7 añitos, que usted sabe que todo el mundo es inquieto, y era la verdad inquieto, pero bien aplicado en lo que tenía que hacer. Era una persona educada, el muchacho era cumplido,
nunca fallaba el entrenamiento, le encantaba mucho. Era una persona que decía que algún día quería salir y ser uno de los grandes jugadores del país. Pero como la verdad, como usted sabe, el fútbol no es para quien dice, sino que hay una suerte para cada persona. Entonces la verdad era una persona dedicada, una persona cumplida y siempre estaba acá y años tras años fue aprendiendo día más hasta que llegó a algunos equipos de segunda y propiamente llegó hasta el Mushuruna, que fue de primera. Hacer algo en la vida como todos, yo pienso eso. Si no llegas a ser futbolista, ¿qué quisieras hacer? Ser policía. Pero Andrés no pudo cumplir su sueño. Murió en el Hospital San Vicente de Paúl, en la ciudad de Ibarra, a causa de un trauma cráneoencefálico severo por un proyectil de arma de fuego. Así lo señala su acta de defunción. El juez dictó 30 días de instrucción fiscal por el delito de homicidio y prisión preventiva a David Velastegui en la cárcel número 4, ubicada en la ciudad de Quito. Nos acreditó que el señor policía que se encontraba en servicio tenía su cinto con todos los elementos, incluyendo un gas lacrimógeno, el cual nunca lo utilizó. Y es más, recordemos el caso, el señor policía le disparó por la espalda a un hombre que se encontraba desarmado. Le disparó por la espalda a una distancia aproximada de 5 metros. No había necesidad de ese disparo. Es más, se indicó que por último, si hizo uso del arma de dotación policial, podría haber disparado en partes no vitales. Pero este disparo fue directo a la cabeza y hay que tomar en cuenta que el señor miembro policial es instructor de tiro, era francotirador. Él sabía dónde disparar y efectivamente le dio un certero disparo por la espalda a la altura de la cabeza. En un inicio, el señor Velastegui sostenía que el arma o el proyectil que le quitó la vida a Andrés Padilla no era de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando le hicieron la autopsia a Padilla, encontraron plomo, pero no el blindaje del proyectil. Por lo tanto, hasta ese momento no se podía determinar cuál era el arma que le ocasionó la muerte. Sin embargo, de aquello se procedió a hacer una exhumación del cadáver. Luego de un mes aproximadamente se hizo la exhumación del cadáver y se hizo una renecropsia. En la renecropsia, donde estuvo presente el señor fiscal, estuvo presente en ese entonces la abogada del señor Velastegui y estuvo presente este abogado en calidad de abogado defensor de la familia Padilla. En la renecropsia encontramos el blindaje del proyectil. Y efectivamente, al comparar ese blindaje del proyectil con la arma de dotación que estaba en cadena de custodia y que le pertenecía al señor Velastegui, se pudo determinar que efectivamente esa fue el arma que le quitó la vida al señor Padilla. La familia Padilla Delgado asegura que la muerte de Andrés es una ejecución extrajudicial porque fue efectuado por un policía en estado activo que no cumplió con el uso progresivo de la fuerza. En el caso de Andrés Padilla, incluso se nombró a un perito experimentado en derechos humanos quien efectivamente corroboró que en el presente caso el señor policía implicado no respetó el manual de uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Dice el señor policía que fue porque temió por la vida de su compañero que estaba siendo agredido, pero el señor fallecido, Andrés Padilla, en ningún momento estaba agrediendo al otro señor que se encontraba a escasos metros del señor policía que disparó. Los señores policías, entre las primeras situaciones que ellos deben adoptar, respetando el uso progresivo y proporcionado de la fuerza, es verbalizar con la gente que en todo caso estaba en actitud hostil, que nunca se ha negado. ¿Ya? Después de la verbalización, ellos pueden hacer usos de otro tipo de técnicas, ya entre ellos disuadirlos con gases lacrimógenos. Acreditó que el señor policía que se encontraba en servicio tenía su cinto con todos los elementos, incluyendo un gas lacrimógeno, el cual nunca lo utilizó. Nosotros aducimos, y de hecho seguimos aduciendo, que tuvimos un acto de ejecución extrajudicial. Y mire, yo se lo pongo claro. Si un ciudadano
común y corriente le dispara por la espalda a otra persona, eso se llama asesinato. Acá le habían puesto por homicidio. Solicitó la propia Fiscalía General del Estado como titular reformulación por el delito de ejecución extrajudicial por escrito, y así consta en el proceso, pero de manera extraña ya el día de la audiencia, de manera oral, dijo que era extralimitación en el acto de servicio, ¿sí? Con resultado muerte, cuya pena es la misma que para un delito de homicidio simple. Pese a los argumentos, el proceso no continuó como homicidio ni se formularon cargos por el delito de ejecución extrajudicial. El fiscal Edwin Arango acusó a David Velastegui por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, tipificado en el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal, inciso final, que señala: la o el servidor de Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Seguridad Penitenciaria que se extralimite en la ejecución de un acto del servicio sin observar el uso progresivo o racional de la fuerza en casos que deba utilizarla y que como consecuencia de ello produzca lesiones a una persona, será sancionado con una pena privativa de la libertad que corresponda según las reglas de las lesiones, con el incremento de 1/3 de la pena. Si como consecuencia de la inobservancia del uso progresivo o racional de la fuerza se produce la muerte de una persona, será sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Pero para la defensa jurídica del policía, David actuó en legítima defensa. Estamos sumamente confiados de que se ha logrado demostrar en esta audiencia que el actuar del policía fue un actuar totalmente apegado a derecho, amparado por la norma, específicamente por cuanto se han cumplido con los requisitos que requieren los derechos humanos respecto del uso progresivo de la fuerza. Esto es el principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad totalmente probados en la audiencia. Que el fiscal es el único culpable para que esto no se haya llevado a juicio extrajudicial. Porque el fiscal no se dio de cuenta la magnitud del problema que suscitó. Y sabía bien, e inclusive hicieron un montaje con el policía que le habían golpeado, y solamente llegó puesto sobre, o sea, un montaje que estaba herido por acá, que estaba herido por... Pero nunca le dijeron al policía: usted tiene reposo de tantos días. Porque si el policía estaba bien golpeado, tenía que hacerle la declaración en el centro de salud donde él estaba. Pero como no estaba nada, si las pequeñas golpes que él tuvo es por salir corriendo y se cae, porque al señor, antes de encontrarse con Ricky, por ese pequeño empujones que tuvieron, él estaba sano. Pero mi hijo, ¿qué es lo que hace? Se da la vuelta y sigue caminando, o sea, evitándole. Él es el que comete la estupidez, la ignorancia de desenfundar el arma y disparar por la espalda. Durante el proceso de investigación, figuras políticas se pronunciaron sobre el caso. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el presidente de la República, Lenín Moreno, anunciaron que el Estado ecuatoriano patrocinará casos penales donde los procesados sean agentes estatales, como el caso de David Velastegui. Sepan ustedes, señor comandante general, señora ministra del Interior, sean ustedes los portavoces a todos los policías en la patria, indicarles que tienen todo nuestro respaldo, que tienen todo el cariño del pueblo ecuatoriano y de su gobierno, y que siempre los vamos a respaldar. Siempre vamos a respaldar cuando su accionar esté ajustado a las normas, a las leyes y a la discrecionalidad que ellas permiten. Así como lo estamos haciendo. Por dar un ejemplo, en el caso de Mascarilla. Nos hemos encargado de la Procuraduría Jurídica del señor policía. Y no permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que la venganza se imponga sobre la justicia. Según María Paula Romo, la muerte de Andrés Padilla se dio en un contexto vinculado a la minería ilegal.
Cuando este automóvil se pone sobre la grúa le ayuda a huir a la camioneta que estaba cargada de material minero. La grúa empieza y se dirige hacia la zona del control de mascarilla, y en esta zona lo que hacen es todo un operativo para evadir el control de mascarilla. La camioneta venía de Buenos Aires. Cuando ocurrió este hecho, se lo estaba tildando al señor Padilla, que fue la persona que lastimosamente perdió la vida en este incidente, de que se estaban robando una wincha, ¿sí? Cuando el señor Padilla jamás tuvo participación en ese evento. Se decía que era un grupo que estaba impidiendo que se realicen las labores policiales porque estaban traficando con la minería. Que si hubiese sido por minería, allá mismo los del GOE tenían que haberles cogido preso porque no habían muchos, estaban 5 o 4 afrodescendientes. Si la camioneta del accidente estuvo con minería, tenía que haberle cogido los del GOE. Fue un simple accidente de tránsito que nada tuvo que ver. Inclusive pueden sacarle al señor de la grúa, que según ellos dijeron que mi hijo le había venido robando, que le había quitado. ¿Cómo mi hijo iba a traer contrabando de Ibarra? ¿Para dónde? ¿Al Juncal a qué? ¿Cómo mi hijo iba a traer el oro de Ibarra para acá al Juncal a qué? Si mi hijo estaba viniendo de Ibarra, que aquí no se dan los casos como según quieren hacer creer las autoridades manipuladoras, que aquí en el Valle del Chota somos delincuentes, somos narcotraficantes, cosa que nunca sucede. El 10 de junio de 2019, el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura, presidido por la jueza María Dolores Echeverría, arrancó la audiencia de juzgamiento contra David Velastegui por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. La audiencia se instaló en la Corte Provincial de Imbabura con la custodia de 420 policías que cercaron la unidad judicial y dejó restringidos los 2 accesos a la entidad. Incluso impidieron de forma temporal el ingreso a la familia Padilla. Fui demasiado ofendida, me pegaron, me echaron gas, me pegaron, llegó un policía y me quitó. Yo ando con bastón porque no puedo las piernas, estoy enferma desde que se acabó Ricky, se acabó mi vida. Llegué, le digo, tengan la bondad, van a hacer una audiencia, es caso mío, yo soy la mamá del fallecido. Solo eso llegué a decirles, pero esos señores no me dejaron entrar. Que no, que les han dado la orden que no entre. Llegamos nosotros con unos implementos como para buscar justicia, proclamar, gritar alguna situación. Mi mujer fue pegada, echada a gas, que mi mujer inclusive no le respetaron ni que anda con bastón. Mi mujer tuvo que utilizar el bastón para defenderse. Ese día nos mandaron más de 1000 policías, mandaron motorizados, mandaron canes, mandaron caballería. Tras varios intentos, la familia de Andrés logró ingresar a la sala de audiencia. Su abogado Iván Campaña nos comenta sobre el desarrollo del primer día de audiencia y sus expectativas. Como pruebas documentales tenemos más de 20 oficios y unas 15 certificaciones. En cuanto a pruebas testimoniales, hemos concretado en aproximadamente 45 testigos. Manejamos la violación del derecho a la vida a través de esa extralimitación. Sostenemos que se configura una ejecución extrajudicial. Nuestros temores principales son que realmente el asunto político desde el Ministerio del Interior no haya persuadido a ningún miembro del tribunal para que la justicia se pueda dar pronta, eficaz y sin parcializaciones. Esperamos que la ministra no nos robe la justicia. En la audiencia se presentó cerca de 45 testigos y 20 pruebas documentales que incluyeron los peritajes técnicos. Uno de los peritos llamados fue Diego Peñafiel, experto en derechos humanos y encargado del peritaje del uso progresivo de la fuerza, punto clave para conocer si hubo o no responsabilidad del agente estatal.
La fuerza como tal es la concreción, ¿no es cierto?, de la fuerza o del poder físico de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley a una persona para que haga o deje de hacer algo. Esta potestad de usar la fuerza no es discrecional, por tanto tiene que ser regulada por los propios estados y a nivel internacional ha sido también regulada tanto por instrumentos internacionales como por sentencias del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Existen a nivel internacional dos instrumentos que son los más utilizados cuando se discute sobre el uso de la fuerza. El uno, los principios básicos del empleo de las armas de fuego, ¿no es cierto?, que fue dictado por Naciones Unidas en la década del 90, en los años 90, y el otro, el Código de Conducta de la Asamblea igual de Naciones Unidas del año 79. Esos son como los dos instrumentos más importantes, seguidos de las sentencias de la Corte Interamericana que igual dan muchas directrices y muchas pautas al respecto. A nivel nacional, en el 2014 se emitió un reglamento de uso proporcional de la fuerza que es de cumplimiento obligatorio para la Policía Nacional. Entonces, estos son los instrumentos que tienen que aplicarse en el Ecuador para analizar el uso progresivo de la fuerza. Ahora, ¿cómo se plantea esta utilización o este análisis que tiene que hacerse del uso de la fuerza? Principalmente a través de tres principios. El principio de legalidad, el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad. El principio de legalidad se cumple cuando se empieza a analizar el caso Mascarilla. Cuando se analiza el principio de necesidad, empiezan a existir ya los primeros conflictos, digamos, con el cumplimiento de este principio. En primer lugar, hay que decir que cuando se llega al control de Mascarilla, ¿no es cierto?, porque lo que sucede es que la wincha que llega a llevarse a los vehículos detenidos es tomada por uno de los ciudadanos que se encuentran en el lugar y empieza a huir de este espacio. Ante eso, el GOE hace una persecución hasta el control de Mascarilla y en este lugar, de acuerdo a los videos del ECU 911, de acuerdo a los videos de varios ciudadanos que filmaron esto y que fueron proporcionados, por ejemplo en mi caso, para analizar y hacer el peritaje, se evidencia que hubo una agresión a los miembros de la policía. De acuerdo a la documentación que existe en el expediente fiscal, la policía contaba con gas pimienta, ¿no es cierto?, en sus cinturones, y también contaba con True Flight, es decir, esta arma que dispara bombas lacrimógenas, y contaban con ese material. Entonces, ahí, por ejemplo, no se evidencia que se intentó utilizar armas no letales antes de hacer uso de un arma de fuego. Entonces empiezan a mirarse las primeras o los primeros incumplimientos, por así decirlo, del principio de necesidad. Y finalmente, el principio de proporcionalidad, que lo que plantea es que se reduzcan los daños en la mayor medida posible, tampoco se verifica, tampoco se cumple. Considerando que este policía era francotirador, es decir, era experto en tiro, estaba capacitado plenamente en tiro, el disparo se da en la cabeza, no se da a otra parte del cuerpo y por tanto no se puede verificar la proporcionalidad en el uso de la fuerza letal. Entonces los principios de necesidad y proporcionalidad no se cumplen en este caso. Pero el incumplimiento de estos dos principios no alcanza para que la muerte de Andrés Padilla sea una ejecución extrajudicial, precisa el perito. Desde mi perspectiva, no se reúnen todos los requisitos para hablar de una ejecución extrajudicial, pero sí para hablar de una extralimitación en el cumplimiento de sus funciones, porque, como digo, la policía estaba cumpliendo con una obligación que tenía en ese momento y era frenar actos delincuenciales que en efecto ocurrieron, como el secuestro de la wincha. Debía la policía frenar las agresiones que hubo a miembros de la Policía Nacional, es decir, estaban cumpliendo funciones en ese momento. Lo que no se observó son los principios que regulan el uso de la fuerza. De acuerdo al peritaje de trayectoria balística, ¿no es cierto?, Andrés Padilla recibe un impacto de proyectil de arma de fuego cuando estaba de espaldas a su tirador. Entonces, esto ya complejiza la situación porque la agresión no es real e inminente conforme se establece en los principios de Naciones Unidas y en las sentencias de la Corte Interamericana. Es decir, cuando
la policía estaba recibiendo agresiones, debía utilizar armas no letales y finalmente armas letales en caso de ser necesario. Aquí no se usan armas no letales y posteriormente, cuando el policía hace el disparo, no hay una agresión inminente, no hay una agresión en ese momento que obligue a utilizar un arma de fuego. Luego de varios días de audiencia, el 19 de junio de 2019, el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura, presidido por la jueza María Dolores Echeverría, emitió su sentencia en contra del policía David Velastegui, donde señala que, en la presente causa, no se ha probado que la conducta típica realizada por el procesado David Eduardo Velastegui Carrera se encuentre justificada por el estado de necesidad o legítima defensa. Por ello, el tribunal, con un voto salvado, dijo que se demostró la culpabilidad y responsabilidad de David Velastegui, por lo cual lo condenó a 3 años y 4 meses de prisión por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Aunque el artículo 293, inciso final del COIP, establece una pena de 10 a 13 años de prisión por este delito. El tribunal argumentó que el acusado se le redujo la pena porque no huyó y colaboró con las investigaciones. La Fiscalía, por su parte, indicó que no existía la atenuante trascendental que llevó que el Tribunal Penal en primera instancia le imponga al señor policía la pena de 3 años con 4 meses de prisión, sino que Fiscalía consideraba que tenía 2 circunstancias atenuantes genéricas que le permitían modificar la pena hasta 6 años con 8 meses de prisión. No obstante, la defensa indica que existe un agravante, que es la alevosía por haber ejecutado el disparo por la espalda a traición. La pena debió haber sido de 13 años con 4 meses de prisión. El dictamen del tribunal generó rechazo tanto en la familia de David Velastegui como en la familia de Andrés Padilla. Las dos familias apelaron la sentencia y la presencia del Poder Ejecutivo se acentuó. Como fue la presión mediática, vía los comentarios y las declaraciones del propio señor presidente de la República y de la señora ministra del Interior, todo esto hizo de una u otra forma que los señores jueces, al momento de resolver la causa, tenga especial consideración para el señor oficial, para el señor miembro de la policía. Tanto es así que en primera instancia dicen que la atenuante que le ayuda a él a bajar la pena, atenuante trascendental, es haber entregado el arma de dotación que le dio el Estado, cuando es obligación de él entregar todos los implementos que le da el Estado ecuatoriano. En este caso, los comentarios del señor presidente de la República, de la propia ministra del Interior, donde decían el apoyo a todos nuestros policías cuando actúen en el ejercicio de su deber, combatiendo la delincuencia, etcétera. David, el señor Padilla no era un delincuente, que quede claro en ese punto. ¿Cuál es el papel que corresponde a la policía y como sociedad cuál es el mensaje que queremos enviarle a esta institución indispensable para la existencia del Estado y para la convivencia de los ciudadanos? Que estamos todos claros en que no solamente están facultados a usar la fuerza, sino que tienen la obligación de hacerlo. Por supuesto, en el marco de la ley y siguiendo los procedimientos que existen para cada caso. Tiene nuestro respaldo para hacer su trabajo, para ratificarnos en lo que hemos dicho en los últimos días. Su actuación para luchar contra el delito y para proteger la vida de los ciudadanos tendrá el respaldo irrestricto del Gobierno Nacional. Es realmente preocupante el mensaje que se puede estar dando desde el Ejecutivo en este momento, porque podría derivarse en un uso indiscriminado de la fuerza, ¿no? Si es que el mensaje es utilizar las armas, pero no se matiza, ¿no es cierto? Y más aún, no se capacita a la policía para que esa utilización de la fuerza sea progresiva, sea proporcional, hay un riesgo, ¿no es cierto?, de que más adelante no exista esta línea delgada, ¿no es cierto?, que limita al Estado a utilizar la fuerza. 5 meses después de la resolución de primera instancia que declaró culpable a David Velastegui, el 11 de diciembre de 2019, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció una posible nulidad en el caso Mascarilla.
15 días después, el 26 de diciembre, se instaló la audiencia de apelación en segunda instancia. El Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, presidido por José Coral, revocó el dictamen de primera instancia y ratificó la inocencia de David. Ordenó su liberación. El argumento fue que si bien se puede determinar que el policía es responsable de estos actos, no es posible determinar su culpabilidad, ya que su actuación se enmarcó en las figuras de estado de necesidad y legítima defensa establecidos en los artículos 32 y 33 del Código Orgánico Integral Penal. Este caso, que vuelvo y repito, dispararon por la espalda a una distancia considerable a personas desarmadas. Esto de aquí no era el cumplimiento de un acto de servicio. Eso es una ejecución extrajudicial y por tal motivo nosotros, la acusación particular, hemos presentado el recurso de casación, pero como una formalidad para agotar toda la vía jurídica interna y llevar este caso posteriormente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora el caso se encuentra en la Corte Nacional de Justicia en Quito en la fase de casación, pero aún se mantienen vigentes varias interrogantes. Tras las dos sentencias de primera y segunda instancia, la muerte de Andrés Padilla es o no una ejecución extrajudicial. ¿Se cumplió o no con el uso progresivo de la fuerza? ¿Incidió la injerencia del Ejecutivo en las dos sentencias? La muerte de Andrés no es el único caso. Según habitantes de la zona, existen otras muertes violentas en el sector en las cuales se han visto inmiscuidas agentes policiales. Si tú tienes en cada una de las comunidades, estamos hablando de 38 comunidades, antropólogos más o menos le suman, algunos llegan a 40, 43, pero si decimos 38 comunidades que comprenden el territorio ancestral afroecuatoriano de Imbabura y Carchi, y que en cada una de estas comunidades haya al menos una historia de hace más de 10 años, de que un policía, aduanero, lo que ahora llamamos policías metropolitanos, militar o demás, haya asesinado a una persona, sea hombre o mujer, nos hace pensar profundamente en qué es lo que está pasando. Muchas de las personas en el territorio justamente dicen que el caso de Andrés se volvió tan famoso porque había alguien grabando, y la mayoría de los casos que hay, pues sí, no tienes pruebas, tienes una familia que te comenta qué es lo que, digamos, lo que ha sucedido, muchísimas personas que han muerto, sí, en la dinámica del cacho, en dinámicas, por ejemplo, de manifestaciones en el territorio, en construcciones de carreteras, en distintas cosas, pero muy vinculadas a las autoridades estatales. Son 5 años que mi hijo se fue como a las 12 del día, se fue a la ciudad de Ipiales porque él traía naranjas y para vender en el mercado mayorista, yo y mis hijos. Entonces, eso de las 7 de la noche más o menos, de 6 y media de la noche me llamó mi hijo, que me dijo: mami, venga porque los policías nos están tirándonos bala y suba a encontrarme. Entonces yo subí desesperada, subí para más o menos para Julio Andrade. Entonces yo cuando ya llegué, toditos salieron, los compañeros salieron, pero mi hijo no salió. Entonces yo decía: ¿qué es lo que pasa? Porque solamente él. Entonces ahí unos policías me dijeron que no me preocupara porque mi hijo que se ha corrido a un monte y que ya mismo sale. Nos encontrábamos desesperados porque no sabíamos nada. De allá de Julián, de vuelta venimos para acá a la casa, desesperados yo y mis hijos. Entonces, cuando más de noche vinieron unos policías de allá que habían estado en ese operativo, llegaron más o menos acá al valle. Y entonces les hicimos la pregunta que qué es lo que había pasado con mi hijo. Entonces ellos decían que no saben cómo explicarnos, que no sabían nada. Tanto nosotros hacer huelga que queremos saber qué es lo que ha pasado, que nos digan. Cuando dijeron que mi hijo estaba en el hospital, pero cuando nosotros le fuimos a ver estaba muerto. Entonces para mí como mamá fue duro, bastante duro, esa noticia que nos dieron que le había disparado un policía.
O sea, iban a comprar tabacos, zapatos, de todo lo que hay de traer acá al Ecuador. Y todavía verá que mi hijo no era el que traía esas cosas, él acompañaba a la hermana, a mi hija. Él se había estado corriendo hasta la de entrada por donde había estado yéndose. Nos indicaron. Entonces ahí le habían seguido, como le digo, 4. Entonces como era bien fuerte, él se había parado y les había seguido dando golpes. Entonces les sacaba esos 4, les había dejado al suelo y viendo cómo les tumba a esos, habían ido toditos con las cachas de los fusiles, con los toletes y eso le habían acabado. Como le digo, más de 30, porque ahí habían sido bastantes policías que habían estado. A mi hijo le habían dejado botando por una iglesia. Entonces de ahí le habían recogido y le habían llevado vuelta a un hospital viejo. Entonces en el hospital viejo le habían estado ahí luchando para que se pierdan todas las heridas. Y todavía nosotros reclamábamos del muerto y nadie nos daba noticia, nosotros buscábamos el muerto. Y los policías no daban razón, que no hay. Nosotros decíamos, ¿que dónde está mi hijo? Ahora esos hijos sufren. Si nosotros no hubiéramos, que fuera de sus pobres hijos. Nosotros tenemos que darles hasta para que salgan al estudio. Yo salía afuera a ver algo para llevarle a él y me tomaron como una mala sorpresa que él ha fallecido. Yo me quedé de 6 meses embarazada. Los que le asesinaron fueron los de la policía. O sea que ellos eran por un alojamiento que hicieron porque los negros de aquí, como nos dicen negros, ellos querían posicionarse de esa tierra porque aquí en Carpuela no tenían a dónde. Había jóvenes que no tenían a dónde trabajar. Entonces ellos formaron esa cooperativa y fueron a ver si así podían salir en adelante, pero no fue así como ellos querían. Porque el río se llevó todas las tierras y de eso había mucha juventud que no sabían qué hacerse. En ese tiempo no había mucho trabajo. Por eso ellos fueron y pasó ese caso. El caso Mardoqueo León es investigado por el delito de ejecución extrajudicial por la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado, que investiga al momento 71 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre enero de 2015 y mayo de 2019 a nivel nacional. Para Kimberly, del colectivo Afro-Ecuadorian Youth Collective, las muertes violentas en el Valle del Chota responden a la situación económica que se vive en la zona, a los discursos de discriminación y a la violencia policial. Estamos hablando de un territorio que está cercano a la frontera, un territorio que está poblado en su mayoría de personas afrodescendientes y que está visto como todo el rezago de la economía ecuatoriana está vinculada con este territorio. Los discursos que se han construido históricamente, porque no es algo que pase hoy, sino históricamente, sobre las personas afrodescendientes, golpean muchísimo en la realidad del territorio ancestral, porque las dinámicas económicas no se entienden como contextualizadas de lo que pasa en este lugar y hay toda una creación de estereotipos, no diría solo creación, sino un reforzar de los estereotipos raciales a partir de la gente del territorio, y esto hace que, por ejemplo, la institución policial tenga una presencia distinta en la dinámica del territorio del Valle del Chota con lo que pasa en otros lugares, sea Quito, Guayaquil y demás. El acercamiento y la idea de la autoridad es completamente distinta y al mismo tiempo es sumamente violenta. La diferencia es justo la lógica de la ley, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la ciudad de Quito, la presencia de las autoridades, y en el caso, por ejemplo, de policías, militares o demás, es una presencia disuasiva. Es una presencia que está vinculada más bien con el que la gente sepa que tienes autoridad estatal, pero no necesariamente esta autoridad estatal va a atacar a las personas. En el momento que hay cualquier intervención en el territorio del Valle del Chota, no se trata de disuasión, sino de ataque. Entonces ahí tienes una dinámica
dinámica completamente distinta, porque como está esta idea muy estereotipada de las personas afrodescendientes son violentas, son personas vagas y etcétera, 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 la presencia policial no llega con un discurso de derechos humanos, con una preparación en derechos humanos, sino que llega directamente a un ataque. Estamos, digamos, desde la lógica policial no se está tratando con personas, sino con criminales. Entonces a los criminales tú no les preguntas, tú simple y sencillamente vas y atacas. En términos de nación, país ecuatoriano, la muerte de un afroecuatoriano o de una afroecuatoriana no es una muerte que nos llegue a todos, que nos duela a todos, no es una muerte que se vea como un atentado a derechos humanos a nivel nacional, solo es un problema de los de allá. Todos estos casos se encuentran en investigación previa. Solo el caso de Andrés Padilla ha sido judicializado y tiene sentencia. Yo pido justicia y que sea cambiado los jueces corruptos no deseo yo no deseo jueces corruptos. Los jueces de la provincia de Imbabura no valen, son unos jueces que solo ven la plata, el dinero. Eso que se ha acabado, que ya no tengamos jueces corruptos, que se vayan esos jueces, que vengan jueces a la verdad, que no haya discriminación. Yo estoy pidiendo justicia porque a mi hijo y a 2 negros más y a cuántos negros han matado y no hay justicia. ¿Qué es lo que quieren hacer estos juicios? Archivar, ¿para qué? Para que los derechos internacionales no sepan que aquí a los afros matan.